vamos a estudiar sobre la venida de Cristo. ¿A cuánto les gusta estudiar sobre la venida de Cristo? Amén. Amén. Hay personas que no les gusta estudiar sobre la venida de Cristo porque sienten temor y porque sienten que no están preparadas. Ninguno estamos preparados. Todos necesitamos esa preparación, pero en la medida que nos enfocamos en estar estudiando sobre su venida, ese estudio nos va a impactar cada vez más en la mente el deseo de estar preparados. Así que no podemos dejar de estudiar sobre la corona de la profecía, que es la venida de Cristo. El tema de hoy se llama el clamor de medianoche. ¿De dónde han escuchado ustedes esa frase? El clamor de medianoche. He aquí viene el esposo, ¿cierto? ¿Dónde lo han escuchado? En la parábola de las vírgenes. En la parábola de las vírgenes. He aquí viene el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús. Hoy vamos a ver algo sobre esa parábola. No la vamos a ver todo lo que esa parábola contiene, porque esa parábola podemos estudiarla en una semana y aún hasta más. Vamos a ver algunas cosas importantes para nuestro presente. Hay que saber interpretar lo que Dios, Jesús, a través de los discípulos, al contarles la parábola, nos transmite también a nosotros. Jesús está en el monte de los olivos, acaba de hablar de las señales de su pronto regreso, acaba de decir que el día y la hora nadie sabe, acaba de hablar del siervo infiel, del siervo malo, que en vez de estudiar sobre la venida de Cristo se pone a golpear a sus consiervos, a emborracharse, a embriagarse con los borrachos. Y el Señor, entonces, después de que hace esas amonestaciones, empieza a decirles lo siguiente: el reino de los cielos, Mateo 25:1, es un tema acerca del reino de los cielos, y estudiamos que el reino de los cielos tiene dos fases, ¿cierto? La primera fase es una fase de gracia aquí en la tierra, que el reino de los cielos está entre vosotros, dijo Jesús. Pero hay un reino que es el reino de gloria, y es el que Cristo vendrá a sustentar, a colocar, a fundamentar sobre la tierra después de los 1000 años que será destruido el pecado. Entonces aquí está hablando de qué reino, el reino de gracia, porque empieza a decir: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cómo así que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes? Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vamos a analizar esos solo versículos para que podamos entender la parábola. Si no entendemos este primer versículo, no entendemos el resto. El número 10, ¿por qué escogió el 10? ¿Sería que la tradición oriental era que eran 10 vírgenes? Yo estuve estudiando sobre la tradición oriental, sobre las bodas orientales, y las vírgenes no dependían de este número. Dios, Jesús, en su sabiduría colocó el número de vírgenes, y eran 10. ¿Por qué 10? ¿Qué tiene que ver el 10? ¿Dónde aparece el 10 en la Biblia? Bueno, aparece 242 veces la palabra 10 en la Biblia. ¿Y en relación de qué aparece? Aparece, por ejemplo, ahí mismo en Mateo 25 vamos a analizar dónde aparece, para que entendamos un poquito el significado del número 10. Abramos la Biblia en Mateo, capítulo 25. Versículo 14, después de hablar de las 10 vírgenes, ahora el Señor utiliza otra parábola para hablar de su venida. En el versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio ¿cuánto? 5. A otro ¿cuánto dio? 2. Y a otro ¿cuánto dio? 1. ¿Cierto? Esos números no son porque sí. 5, 2 y 1. Y cuando volvió ese siervo a recoger lo que estos hombres habían hecho con estos talentos, a ver qué utilidad habían tenido, ¿cierto? El que tenía 5, ¿qué había hecho? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 16.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y por eso en el versículo 19 dice que después de mucho tiempo vino el Señor y aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado ¿cuánto? 5 talentos sobre ellos. ¿Cuántos talentos le entregó? 10. Al que más le había dado, le dobló la producción y le entregó 10 talentos. ¿Qué significa eso? Eso tiene una simbología. El 10 es el número de la perfección del hombre y su responsabilidad con Dios, su relación con Dios y su responsabilidad con Él. ¿Cuántos son los mandamientos? 10, ¿cierto? 10 son los mandamientos, es un número completo, es un número que abarca la relación de Dios con el hombre. Las vírgenes son mujeres que representan iglesia, la iglesia de Cristo. Y el 10 representa un número completo en el sentido de la perfección, de la virginidad, de la pureza. El ser humano fue hecho con 10 dedos en la mano y con 10 dedos en los pies, ¿cierto? Ni uno más ni uno menos. El 10 está relacionado con el hombre y su relación con el Creador. Por eso se dice que eran 10 vírgenes. Y además, ¿por qué vírgenes? ¿Qué significa la palabra virgen? Pureza. Este grupo de 10, que es un número completo y de perfección, está conformado por vírgenes. Las vírgenes representan iglesia pura, la iglesia que salió de la mano de Jesús, la iglesia descrita en Apocalipsis como Éfeso, la iglesia representada por los sellos como el jinete del caballo blanco, la pureza, y la iglesia representada por los 144.000 que no tienen engaño, que son puros, que son vírgenes, como lo describe el Apocalipsis 14. Para pertenecer a este grupo tenemos que tener una condición, y es ser puros. Puros en dos sentidos. Recuerden, cuando hablamos de iglesia hablamos en dos connotaciones. Una es corporativa y la otra es personal. Nosotros personalmente, individualmente, somos iglesia de Cristo. Yo soy la voz de Dios en la tierra, en la medida que yo tengo una relación con Jesús y me vuelvo un testigo de Él y testifico de Él. Soy iglesia individual, pero también pertenezco a un rebaño, pertenezco a un redil, pertenezco a un grupo de hijos en la tierra que son la iglesia de Cristo. Y entonces la pureza tiene que verse en las dos connotaciones. Ese grupo, ese redil tiene que llegar a la pureza. ¿Cómo puede llegar una iglesia corporativa a ser pura? Pues tiene que despojarse de todo lo que la puede manchar o que la ha manchado, la tradición, pero que finalmente la iglesia que será trasladada al cielo será una iglesia descontaminada completamente de falsas doctrinas, de todo lo que tenga que ver con Babilonia. Por eso el llamado es salir de ella. Entonces, en ese sentido, la iglesia pura, representada por las vírgenes, es una iglesia pura doctrinalmente. Tiene la fe de los santos, de los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Y la iglesia pura individualmente, ¿cuál sería? Una iglesia despojada del yo, una iglesia despojada del pecado, una iglesia con un carácter idóneo, ¿cierto? Lista para ser trasladada también al cielo. Estas vírgenes estaban en una condición que estaban alcanzando la perfección, a no ser por un detalle. Y aquí es algo interesante que esa es verdad presente para nosotros.
había un problema en una de las vírgenes, en unas de las vírgenes, y el Señor escoge la mitad. Dice de las 10, 5. 5 estaban preparadas, 5 no. Eso es un mensaje para nosotros, porque nosotros estamos queriendo ser vírgenes y estamos en esa lucha de despojarnos de lo que sea babilónico, y también estamos en la lucha individual de despojarnos de nuestro yo, pero hay algo que es difícil dejar, y es lo que hicieron las vírgenes fatuas, como las describe el Señor Jesús en la parábola. Fatuas, necias o insensatas, son las 3 palabras sinónimas. Y la otra condición de esas vírgenes era que tenían ¿qué? Lámparas. ¿Qué son lámparas? Lámparas, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios, ¿cierto? Lámparas. ¿Por qué la Biblia es una lámpara? Porque vivimos en un mundo de oscuridad, donde hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, hay muchos maestros que aún en el nombre de Dios enseñan tinieblas, y la única manera de disipar las tinieblas es con el Espíritu está. Pero el Espíritu está para poder que alumbre. ¿Qué necesita? Aceite. El aceite. La importancia de quién? Del Espíritu. Este libro yo lo puedo tener en mi casa adornando una gran Biblia, Salmo 91. Alumbra ahí, apague la luz a ver si alumbra. No alumbra, ¿cierto? Nunca le va a alumbrar su vida si usted no sale del Salmo 91. La Biblia alumbra primero en su interior, y después usted con luz alumbra a los demás. Si usted no se alimenta de la luz que hay aquí, pues no va a poder ser luz para otros. Y para que usted pueda vislumbrar la luz que hay aquí, necesita, ¿qué necesita? El Espíritu Santo. El aceite del Espíritu. Mateo 25:2 dice: 5 de ellas eran prudentes. Aquí vamos a entender por qué eran prudentes y por qué otras no lo eran. Y es en relación con el Espíritu. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. Y 5 eran ¿qué? Insensatas. Las insensatas o fatuas o necias, tomando sus lámparas, sus Biblias, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. No tomaron consigo ¿qué? Espíritu Santo. Espíritu. El Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que vivían una vida cristiana, que vivían una vida de estudio de la Biblia, que estudiaban la profecía y sabían cuándo venía el Señor. Sabían ellos los tiempos. Estaban preparadas con lámparas encendidas, esperando la venida de ¿quién? Del esposo. O sea que no eran cualquiera. No eran hermanos que son perezosos para estudiar, o que no les llama la atención la Biblia, o que no les gusta la profecía. No eran hermanos que no les gusta que se hable de la venida de Cristo. No, eran hermanos apasionados por el estudio de la Biblia, pero tenían poco aceite, o sea, tenían poco del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando uno estudia la Biblia sin tener el Espíritu? ¿La podrá entender? Y si la entiende humanamente. Y si la interpreta humanamente. Y si la interpreta humanamente, la interpreta equivocadamente. Y si enseña, está enseñando errores. Las lámparas tenían su propio recipiente de aceite, pero había otro recipiente adicional que se cargaba en caso de que la lámpara se agotara el aceite y pudieran recargar la lámpara. Entonces las prudentes tomaron aceite extra, o sea, traían el aceite de la lámpara incorporado, pero también traían otra vasija adicional. Ahora lo vamos a ver porque la misma Biblia lo describe. Dice que traían otra vasija adicional
donde traían aceite extra, que fue el aceite adicional que las fatuas o las insensatas no llevaron consigo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Miremos lo que dice el Espíritu de Profecía. He sacado unos textos de palabras de vida del Gran Maestro, que es donde más se explica esta parábola. Unos bienvenidos. Dice, en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo, o sea que todas esperaban la segunda venida. Todas tenían lámparas y ¿qué? Y vasijas. Lámparas y ¿qué? Y vasijas para aceite, no solo lámparas, sino también vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas, como también en nuestro tiempo no parece que hubiera diferencia entre nosotros. Todos queremos la venida de Cristo, todos ansiamos que Cristo venga, ¿cierto? Todos queremos ser puros doctrinalmente, por eso hemos tomado la decisión de ser independientes. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Esta parábola es para nuestros días, es verdad presente. Es la iglesia que vive antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo. Y todos esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. ¿Qué es lo que ocurre? Interviene ¿qué? Un tiempo de ¿qué? De espera. Nosotros sabemos que Cristo está a las puertas. Y puede suceder que los cómputos y los números y todas las cosas que hagamos nos lleven a que tenemos que esperar un tiempo más, ¿cierto? Es más, nosotros llevamos un tiempo de espera normalmente, pero puede suceder que vuelva a presentarse esto, un tiempo de espera. ¿Qué pasa? La fe es probada. Y cuando es probada la fe, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita? Cuando estamos siendo probados. Paciencia. Paciencia. Cuando lo que esperábamos no se cumple, entonces necesitamos paciencia. Esa paciencia solo nos la da el Espíritu. Necesitamos el aceite. Y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salí a recibirle, ¿cierto? Muchos no están como listos. ¿Por qué no están listos? No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Tienen aceite en sus lámparas, pero no tienen aceite ¿dónde? En sus vasijas. Están destituidos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué están destituidos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, el aceite que tenían, se agotó durante el tiempo de espera. No era que nunca lo tuvieron. Lo tuvieron porque el hecho de tomar la decisión de salir a esperar al esposo era porque el Espíritu Santo les había mostrado, les había guiado, los estaba preparando para la segunda venida de Cristo. Pero por la espera, muchos cabecearon. El Espíritu Santo, ¿cierto? Para aquellos que no hayan hecho una preparación previa a esta espera, se les agotó. Y entonces, cuando quisieron más del Espíritu, ya no lo hallaron porque se ha cerrado la puerta. Voy a explicar una parte de esto porque es muy difícil entenderlo a primera vista, pero quiero explicarlo para que quede bien claro. Miren, nosotros, nuestra aplicación a nosotros hoy en día, porque esta es la iglesia que espera la venida de Cristo, ¿sí o no? Amén. Entonces, nosotros, ¿qué significa esto? Que cuando viene el tiempo de espera, antes de que llegue el tiempo de espera, nosotros tenemos que tener suficiente aceite. ¿Qué significa eso? Que nosotros ahora es cuando debemos llenar nuestras vasijas de aceite. ¿Qué significa eso?
que ahora nosotros es que debemos de mantener. ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Pues todos los días tenemos una relación. Si yo estoy acariciando un pecado, ¿tengo mi vasija llena del Espíritu? No la puedo tener llena del Espíritu porque el Espíritu me está diciendo, vea, tiene que desocupar eso que tiene ahí para yo poder entrar. Pero si usted no quiere desocupar la vasija, no va a poder tener el Espíritu Santo pleno. Para la espera, para la venida de Cristo, lo primero que nosotros debemos de tener como una preparación es el aceite. Si no tenemos el aceite, van a seguir la espera porque no vamos a estar preparados para los tiempos de espera. Nuestra necesidad espiritual todos los días es del Espíritu. Y el Espíritu se da a aquellos que le obedecen a Dios y también a aquellos que lo piden. Y yo pregunto, ¿en tus oraciones pides el Espíritu? ¿O qué es el Espíritu para ti? A veces se convierte como el espíritu de las doctrinas falsas que enseñan que es una fuerza, ¿no? Que es un soplo. El Espíritu es un ser personal como lo es Cristo y como lo es el Padre. Y el Espíritu quiere llenar tu vida. La única manera en que el Padre y el Hijo viven en ti es a través de Él. Y si tú no tienes comunión con el Espíritu, pues no vas a tener comunión con el Hijo ni con el Padre. A veces el centro es Jesús y Él es el centro. Pero a veces nos olvidamos de Jesús. ¿Por qué nos olvidamos de Jesús? Porque no tenemos al Espíritu. Así que nuestra preparación para la espera necesariamente, imprescindiblemente, tiene que ser el Espíritu, el aceite. Y pleno, llenos de Él. Es más, para poder ser sellados. Recuerden que vamos a tener un sellamiento para ir a predicar el mensaje del tercer y cuarto ángel con poder. Para poder ser sellados, tenemos que tener una preparación especial para ser vaciados del yo y llenados completamente del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo entonces que la preparación especial es el aceite? Las prudentes tuvieron esa preparación plena del Espíritu. Las insensatas, a pesar de que tenían el conocimiento, no tenían la plenitud del Espíritu, no estaban llenas de Él. La importancia del Espíritu. En palabras de vida, el gran maestro, la hermana hoy sigue hablando, la clase representada por las vírgenes fatuas, las que no tenían suficiente aceite, no estaba formada de hipócritas, ¿cierto? Significa que eran sinceras, que amaban a Jesús y querían encontrarse con Él. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Esa es como nuestra característica, ¿no se sienten ahí identificados? Pero, mire, esta va a ser la gran diferencia entre los unos y los otros. No se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Si no hacemos esto, si no sufrimos, si no experimentamos esta experiencia de ser quebrantados, de reconocer que somos pecadores, imperfectos y que necesitamos cada día ser mejores, entonces el Espíritu Santo no va a obrar en nuestras vidas. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. Él no te toma la fuerza, es en la medida que tú lo permites, implantando en Él, en nosotros, una nueva naturaleza. Es la única manera que somos transformados. 5 vírgenes habían sido transformadas. Su carácter estaba listo para entrar con Cristo a las bodas, pero 5 no tenían la preparación suficiente todavía. Amaban a Jesús. Oiga bien lo que digo. Muchos procurarán entrar y no podrán. Amaban a Jesús, ¿cierto? Querían estar con Él. Estaban listas para encontrarse con Él,
pero les faltaba un detalle que parece pequeño, pero es el más importante de todos: su preparación personal, individual. Su carácter no había sido quebrantado. No se consideraban todavía no se consideraban que tenían errores, que tenían defectos de carácter que tenían que humillar a los pies de Jesús, sino que se consideraban listos. Se habían contentado con una relación teórica de la palabra de Dios y no habían experimentado la experiencia de conocer a Dios personalmente. Porque si yo no conozco a Cristo personalmente, mi carácter nunca va a ser transformado. Yo puedo leer la Biblia todos los días y tener una religión impersonal, sin conocerlo a Él personalmente. Cuando escuche la voz de Él, no lo voy a conocer, no lo voy a identificar como mi pastor. ¿Me comprende? El aceite se deriva de una relación personal, individual con Cristo a través del Espíritu Santo. Si no conozco a Jesús individualmente, de manera personal, me va a faltar el aceite. El sueño provocado por la tardanza. La parábola sigue diciendo que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cierto? ¿Era natural dormirse? Naturalmente, o de acuerdo a la tradición, el esposo llegaba tipo 7 o 8 de la noche, cuando estaba atardeciendo, cuando acababa de atardecer. El esposo empezaba la procesión nupcial rumbo a la casa del padre de la esposa. Pero en esta parábola el Señor extiende el tiempo de espera. ¿Hasta qué horas? Hasta la medianoche. Era natural que todas sintieran cansancio y se quedaran como dormidas. A nosotros nos parece que Jesús se ha tardado mucho, ¿no? Los apóstoles lo esperaban en sus días. La hermana Guay lo esperaba en sus días, Lutero lo esperaba en sus días. Nosotros lo esperamos en nuestros días. Todos lo esperamos. Para todos los anteriores a nosotros se ha tardado. Para nosotros también hubiéramos querido que ya hubiera venido. Y escuchar tanto de que Jesús viene se vuelve como tan familiar, se vuelve tan monótono, que deja de ser algo impactante en nuestra vida, deja de ser una pasión, se vuelve una rutina. Eso es dormir también. Cada 2 días nos dicen que Jesús viene. Yo leo la Biblia y Él dice que viene, aquí vengo pronto, pero la Biblia fue escrita hace años y en misma frase, aquí vengo pronto, pero pronto ¿cuánto es? Y entonces volvernos rutinarios acerca del concepto de que Cristo viene es una manera de dormir. Miren, la gran controversia está llegando a su final. Lo escribió hace casi 200 años. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Todos los días vemos desastres, ¿cierto? Y en nuestro tiempo, donde estamos parados, yo creo que en todos los años que llevo existiendo en esta tierra, es la época donde más desastres naturales yo he percibido en las noticias de lo que está sucediendo en el mundo. Pero está eso estremeciéndome, está eso sacudiéndome, está eso quitándome el sueño, está eso diciéndome levántate, que Cristo viene. Es la pregunta individual para cada uno. Dice, cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está ¿por qué? Por sobrevenir. Las guerras y los rumores de guerras así lo declaran. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. ¿Es así? ¿Creen ustedes que el Señor se acerca?
No debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza y que nos tornemos como descuidados y desatentos y caigamos en el sueño, en una insensibilidad e indiferencia a las realidades. En el sueño estamos en un mundo irreal y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. ¿Saben qué le gusta a la gente hoy? ¿Qué lo mueve? ¿Qué le estremece? ¿Qué lo hace moverse? Que saquen un video de un señor saliendo de un motel con la amante, filmado por la esposa y publicado por Facebook. Eso mueve a la gente y todo el mundo, hasta en las noticias, salió, ¿cierto? Eso sí mueve a la gente. Pero que muestre la erupción de los últimos volcanes. ¿Qué actitud de la gente ante eso? ¿Qué actitud de nosotros que sabemos que son señales de la venida de Cristo? Son trompetas fuertes, poderosas. El Señor no sabe cómo tocar esa trompeta a tu oído. Te has vuelto sordo a los llamados de que Él está a las puertas. Ahí dice claramente, en el sueño estamos en un mundo irreal y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Las injusticias del mundo, los sufrimientos de la gente que está padeciendo hambre, de la gente que está enferma de diferentes enfermedades que mueren, las inundaciones. En la tarde vamos a ver una señal impresionante. Las inundaciones que en este momento se están desarrollando en la tierra. Todas esas cosas son trompetas, son avisos. Cristo se está acercando, Cristo viene. Estamos como cabeceando. Hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor. ¿Seremos nosotros acaso? Y sin embargo permanecen insensibles a ella. Están encantados por el enemigo, mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinador. Así como la serpiente encantó a Eva, la sacó de la realidad y la hizo pecar. No se están preparando para ese gran día que pronto ha de sobrevenir a nuestro mundo. Maranata, el Señor viene, página 218. ¿Cristo viene o no viene? Amén. Veanlo en las noticias todos los días. Hagan el ejercicio. ¿Qué me va a decir este noticiero de la venida de Cristo? Nunca te va a decir Cristo viene. Pero los acontecimientos que se describen, y es más, yo he analizado unos noticieros, y unos noticieros dan la noticia, pero la dan rápido, como para que eso no impresione. ¿Ya? Y las noticias, otras noticias que no son tan discientes de la venida de Cristo, esas sí se explayan en ellas. Noticieros que no dan Cristo. Exacto. Hagan el ejercicio que vienen todos los días. ¿Cómo me dice hoy el Señor de que Él viene? Y van a encontrar trompetas, llamados, avisos todos los días. No podemos estar dormidos. Mateo 25:6 dice que cuando estaban cabeceando escucharon un clamor, ¿cierto? Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué es un clamor? Un grito, un anuncio a gran voz, ¿cierto? La palabra griega dice megafón, o sea, de donde viene la palabra megáfono, a gran voz se oyó y dice, aquí viene el esposo, salí a recibir. ¿Cómo estaban ellas? Bien. Tiene que ser así porque pensando Y cuando oyeron ese clamor, ¿qué hicieron? ¿Se despertaron a qué? Ahora lo vamos a analizar, pero antes de ver esto quiero que lean ese versículo, el capítulo 25, versículo ¿qué? 6. El 7, leamos el 7. ¿Qué hicieron cuando escucharon el aviso? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden, y contar para vosotras mismas. ¿Qué decía el clamor? He aquí viene el esposo. ¿Y qué hicieron ellas? Inmediatamente despertaron y ¿qué fue lo primero que cogieron? La lámpara. He aquí viene el esposo. Uy, ¿cómo así? Estudio de la profecía, estudio de los tiempos, estudio profético, el testimonio de Jesús. Que viene el esposo para tal fecha, ¿cómo así? Que ya viene. ¿Qué dice la profecía y cómo la interpretamos y cómo dice esto? Estudio de la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Eso fue lo que hicieron las vírgenes. Inmediatamente cogieron la Biblia. Y como tenían suficiente aceite, el Espíritu Santo les guió al estudio de la fecha exacta de cuando venía el esposo. Cuando dice aquí viene el esposo, era una alerta. El esposo se acerca. Prepárense. Porque si el esposo hubiera venido a tocarle la puerta, la había encontrado como dormida, sin preparación. Pero Dios es tan misericordioso que nos avisa con tiempo. Por eso cuando dicen, no, pero es que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cómo se le ocurre si Él va a venir así, sorpresivo para todo el mundo, como ladrón en la noche para todo el mundo? Qué Dios tan malo, ¿cierto? Ese sería un Dios malo, porque a ese que está preparando y que quiere vivir conmigo, pero que todavía tiene problemas inconvenientes, lo va a coger por sorpresa. ¡Pram! No va a poder estar conmigo por la eternidad. Ese es el Dios que nosotros creemos. Al acecho. Dios malo. Es el Dios que nos vende en el día y la hora nadie sabe. El Dios que nosotros amamos es un Dios que nos ama. Y es un Dios que quiere vivir con nosotros por la eternidad. Y por eso nos dice con tiempo, mira, yo quiero vivir contigo por la eternidad, pero como no estás preparado, yo todavía te voy a dar un tiempito. He aquí viene el esposo. Se está cerca. Prepárate porque Él quiere que tú seas su compañero permanente por la eternidad. Cuando ellas escucharon, he aquí viene el esposo, cogieron las Biblias y empezaron a escudriñar el tiempo de su venida. ¿Por qué se tardó? ¿Por qué se está tardando? Lo mismo que pasó en la época del gran chasco. ¿Será que hemos escuchado nosotros este clamor en nuestros días? En nuestros días se ha dado ese clamor, ¿cierto? Fuera del clamor de las calamidades y de lo que ya hemos visto de las desastres naturales, que es un fuerte clamor, también hemos visto la profecía, ¿cierto? Desde el Edén, pecado en el Edén hasta Cristo, 4000 años, y desde Cristo hasta que Él venga en las nubes de los cielos, desde su sacrificio, 2000 años más, la fórmula que hemos visto, y una fórmula que de pronto no hemos analizado mucho, pero que también se da en la Biblia. Esta fórmula es 6000 años por uno de reposo, 6 días de creación y el 7º descanso. Pero en la parábola de las vírgenes hay otra fórmula, que la vamos a ver ahora. Otra fórmula de profecía, de tiempo. Escasez del aceite. Ellas se levantaron a coger sus Biblias, a estudiarlas. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y el versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes. ¿Qué pasó con las insensatas? Cogieron sus lámparas, las abrieron, pero no entendían. Nosotros no entendemos lo que ustedes están predicando. Nosotros no podemos entender eso que ustedes dicen que ya está, que ya viene, que para esta fecha. ¿Qué hicieron ellas?
danos de vuestro aceite. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, ya nos alumbran. Si la Biblia no le alumbra a usted, es porque le falta el Espíritu de Dios. La Biblia transforma vidas, pero no el papel. Es el poder que está detrás de él, es el Espíritu Santo el que la revela. Estas vírgenes, como no tenían el Espíritu, no pudieron entender lo que la Biblia decía. Sus lámparas estaban apagadas, se apagaron. No entienden. Y hay muchos hermanos en las denominaciones y en la denominación adventista que no entienden la Biblia y dicen, no, es que eso es para ustedes que estudian, no, eso es para el hermano que tiene el Espíritu Santo, entonces él sí la entiende, yo no. Me da tristeza escuchar personas que dicen eso. Hermanas que dicen, hermano, venga, explíqueme usted porque es que usted sí entiende y yo no. ¿Será que necesitamos un maestro para que nos enseñe la palabra de Dios? Necesitamos el aceite. Los que van a predicar el Evangelio con poder van a ser gente humilde, guiada por el Espíritu, que van a entender las profecías más que los doctos y engreídos de este mundo. Porque el maestro, ¿quién es? El Espíritu. Si yo no tengo la Biblia es porque no tengo una relación personal con Cristo. ¿Me entienden? Porque si yo estuviera conectado con Él sería mi maestro. No tendría que ir a ningún claustro para entender teología. Tengo al autor de la teología. Él es mi maestro, el Espíritu Santo. Entonces ellas, como no tenían el Espíritu, no podían, ya sus Biblias no alumbraban. Y el versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron. ¿Qué les respondieron las que tenían el Espíritu? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a quién, a los que venden, y comprar para vosotras mismas. ¿Qué se hace para conseguir el Espíritu? ¿Qué hago para conseguir el Espíritu? El aceite. Pedirlo. Bueno, en estos términos, en este contexto, comprarlo, lo compro, ¿cierto? ¿Cómo compro el Espíritu? Recuerdan el consejo de la Odisea. Yo te aconsejo que de mí compres y colirio para que veas. Luz, ¿cierto? El Espíritu es la luz. ¿Cuándo debo comprarlo? Antes de la espera. Antes de que digan, he aquí viene el esposo. Porque cuando digan, he aquí viene el esposo, y yo no tengo el Espíritu, no voy a entender la profecía. Es ahora, hoy, debo comprar el Espíritu. ¿Y cómo así que comprarlo? Si todo es gratis, el Evangelio es gratis. La gracia, gratuita. ¿Cómo así que comprar? Pues el Espíritu no se da de manera ligera. El apóstol Pablo dice, no impongáis las manos ligeramente, ¿cierto? No se da de manera ligera, porque al que quiere el Espíritu tiene que demostrar que quiere el Espíritu. Como Jacob, cuando luchó con el ángel. Eso es comprar. Comprar es tocar incesantemente la puerta del cielo. Es ser persistente. Es reconocer que soy un pecador, que no soy digno de los méritos de Cristo, no soy digno de las bendiciones del cielo, pero estoy aquí postrado, Señor, porque aún los perrillos comemos las migajas que caen de allá. Dame aunque sea de esas migajas. Eso es comprar, eso es convencer al cielo que yo necesito las bendiciones. Él sabe que las necesito, pero Él quiere que yo me demuestre a mí mismo que sí lo quiero. Porque hay muchos que quieren la bendición del cielo, pero no quieren esfuerzos, no quieren sacrificios y quieren entender la Biblia facilito como agua.
Ah, pero es que qué pereza estudiarse todo el Apocalipsis. No, qué pereza. ¿Cierto? Debemos que estudie otro y que nos lo explique. A ese se le dará el Espíritu. Hay que comprarlo. Mas los afluentes dijeron, nosotros no podemos compartir. Yo puedo compartir mi experiencia con Jesús. Yo puedo compartir mi comunión personal con Cristo. Ni aún con nuestros esposos o esposas, ¿cierto? Que somos uno. Nuestra experiencia personal es individual. Con Cristo yo tengo mi experiencia. Mi esposa tiene su experiencia con Cristo, cada uno individualmente. Así también es en esta relación, lo único que me puede dar a mí el Espíritu es esa relación personal con Cristo. Entonces, ellas no podían compartir eso. Yo no puedo compartir mi experiencia personal con otro, ¿cierto? Así que cuando ellas les dicen que les dieran, no podían hacerlo. Eso no se puede dar. Cada uno tiene que conseguirlo individualmente. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Ellas fueron a comprar, pero mientras iban a comprar, vino ¿quién? El esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta cerrada. Esta puerta cerrada, en su tiempo en el chasco, tuvo su aplicación. Y fue que cuando Cristo entró al lugar santísimo, que fue lo que sucedió realmente en 1844, los que se chasquearon, pero que tenían sus vasijas llenas del Espíritu, entraron con él a las bodas, o sea, entraron al lugar santísimo. Entendieron que Cristo empezaba su ministerio en ese lugar, el juicio, el día de expiación. Y los otros, las fatuas, las insensatas, cuando quisieron entender la profecía, ya no la entendían y se cerró la puerta para ellos. No entendían. En nuestros días, ¿será que va a pasar algo parecido? En nuestros días esta aplicación tiene una realidad, y es que en el santuario, donde Cristo entró en 1844, también se va a abrir esa puerta que se cerró, pero también se va a cerrar para otros. Lo hemos estudiado aquí, ¿no? ¿Qué simbolizan las bodas? Es Cristo casándose con su iglesia en el lugar santísimo. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraban a las bodas. Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz. Fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio del ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Cristo entró en 1844 al lugar santísimo y él dio a conocer esa fecha. Pregunto, ¿él va a salir de allá? ¿Va a terminar ese ministerio en el lugar santísimo? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Y dónde va a continuar su ministerio? En el lugar santo. El día de expiación incluía la purificación del Santísimo y la purificación también del Santo, del altar del incienso. Si Cristo nos dio a conocer la fecha de cuando Él iba a entrar al Santísimo, ¿no nos dará a conocer a nosotros la fecha cuando Él va a salir del Santísimo para el Santo? Aquí dice claramente: los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. ¿Qué significa que salga del Santísimo? Significa que terminó el juicio de los que adoran en el Santísimo, o sea, el juicio de los que conocen esta verdad. Y continúa ahora el juicio de aquellos que no entraron nunca al Santísimo, pero que son hijos de Dios, que están en el Santo, que no tienen los 10 mandamientos,
que están dentro del Santísimo, ni entienden el ministerio de Cristo en el lugar santísimo actualmente. Está claro eso, ¿verdad? Entonces, las vírgenes de ahora, más que el tiempo de la venida de Cristo, porque ese aquí viene el esposo, es un cambio en el ministerio en el santuario celestial, no es la venida de Cristo en las nubes del cielo. ¿Están comprendiendo? He aquí viene el esposo, es que él va a salir del lugar santísimo y va a pasar al santo. Ese es el mensaje para nosotros hoy. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos esos están representados como si entraran en las bodas. Está directamente proporcional con el santuario, el mensaje de las vírgenes. Tenemos que entender el santuario, tenemos que saber la fecha en que Cristo va a salir, porque Él nos lo va a mostrar y nos lo ha venido mostrando. Termina la parábola diciendo, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no, que Os conozco. que no os conozco. ¿Qué dice? El conocimiento esencial, lo que les hablé ahora. ¿Cómo así que Jesús no las conoce? ¿Las conoce Cristo o no? ¿Las conocía? ¿Nos conoce? ¿Cierto? El problema no es que Él nos conozca, el problema es que no le conocemos a Él. Hablamos de Él, estudiamos de Él, pero no tenemos conocimiento personal de Él. Y por eso Él les dice, no os conozco, es más, ustedes no me conocieron. Pero las personas representadas por la Virgen de Fátima se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Por eso cuando vienen las tribulaciones, como no conocen a Dios, no tienen un encuentro personal con Él, se les viene el mundo encima, ¿cierto? Y dicen, ay, Dios no me quiere, ¿verdad? Y no entienden que lo que les está sucediendo es para su bien, porque precisamente cada que nosotros pasamos por una tribulación, eso nos hace más cercanos a Dios, nos hace tener más estrecha relación con Él y le conocemos más. Por eso Pablo decía que debíamos gloriarnos en las tribulaciones. El día y la hora, quiero terminar, qué pena me extendí un poquito, pero quiero terminar con el tiempo profético. El día y la hora. Nadie sabe el día y la hora, sino solo el Padre. En Mateo 25, en Mateo 24 lo dijo. Y en Mateo 24, 25, dice 5 veces, habla del día y la hora. No era que Jesús no nos quisiera hablar del día y la hora. Al contrario, si lo menciona varias veces es porque quería que nosotros supiéramos el día y la hora. Nadie sabe el día y la hora, solo el Padre. ¿Cómo termina la parábola? Les dice, velad. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué les está diciendo? Eso, hay un problema, ustedes no saben el día. ¿Qué tienen que hacer para que sepan el día? Velar. ¿Y qué es velar? Es por la noche con las lámparas encendidas. ¿Qué significa eso? En este mundo de tinieblas, escudriñando las Escrituras. Escudriñar las Escrituras para que sepáis el día y la hora, es lo que quiere decir. Velad, sed diligentes, porque no sabéis el día y la hora. Actualmente no estás preparado para saberlo. Pero en el futuro lo podréis saber si velás, ¿cierto? Lo sabrás.
Más adelante en Mateo 24 y 25 también habla del siervo infiel y dice que si él supiera, que si supiéramos el día y la hora, entonces estaríamos apercibidos y el ladrón no podía entrar. Si supiéramos, esa es la condición ideal, es lo que él espera de nosotros. Para que no venga el ladrón, para que no venga el ladrón. Y el versículo 35 de Lucas, que fue la lectura bíblica, miren que esta parábola tiene una relación directa con esta otra parábola. Estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué es estar ceñidos vuestros lomos? Es con el vestido puesto para viajar. O sea, tener nuestro espíritu listo para desocupar este mundo e irnos para el cielo. Es no hacer apegos al mundo. Eso es tener ceñidos los lomos. Y vuestras lámparas encendidas, ya sabemos qué es, ¿no? Vuestras lámparas encendidas, ¿qué es? Tener La verdad de la palabra de Dios. la revelación de la profecía dada por el Espíritu Santo. Vuestras lámparas encendidas, listos para viajar. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. O sea que estamos esperando su venida. ¿Y regrese de qué? De las bodas. ¿Qué son las bodas? El juicio en el cielo. Cristo se está casando con su esposa en el cielo en este momento. Depende de su relación personal con Él, que usted pertenezca a la esposa de Cristo que se está casando en este momento con Él. Cuando Él se termine de casar con ella, y si usted no formó parte de la esposa de Cristo aquí en la tierra, cuando hablo de la esposa de Cristo quiere decir de que usted era una esposa para Él, ¿me entienden? Usted tenía una comunión tal como dos esposos, una comunión con Jesús tal que usted se acuesta con Él, que usted vive con Él, usted se levanta con Él, trabaja con Él, duerme con Él. Si usted es la esposa de Cristo aquí en la tierra, Él se está casando con usted en el cielo. Pero si usted simplemente tiene a Jesús de vecino, ¿cierto? Yo lo conozco, Él vive allá en el cielo, lejos de mí, y no tiene una relación personal con Él, Él no se está casando con usted. Cuando venga le va a decir, yo no la conozco, ¿cierto? Usted no es mi novia, ni mi esposa, ni nada mío. Entonces cuando Él regrese de las bodas, cuando se acabe el juicio, nosotros vamos a estarlo esperando. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle como velando. Ya estudiamos qué es velar. ¿Qué es velar? Dios. Tener las lámparas encendidas. Cuando Él venga, nos halle haciendo eso. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cuándo será eso? En la cena de las bodas. Y finalmente, miren el tiempo. Lucas 12:38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Cuántas vigilias tiene una noche? Según la manera como se contaba la noche bíblica. 4 vigilias de 3 horas cada una, ¿cierto? El Salmo 94, ¿qué es lo que dice? ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 94? Que para Dios un día es Para como Dios. 1000 años o una vigilia de la noche. Para Dios 1000 años es como el día de Ciertamente ayer. 1000 años delante de nosotros son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y aunque venga la segunda, y aunque venga la tercera, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué no nombra la cuarta? ¿Por qué no nombra la primera? Nombra la segunda y la tercera. Aunque venga la segunda y aunque venga la tercera, o sea, lo que me quiere decir es que puede venir entre la segunda y la tercera. Al finalizar la segunda vigilia y al empezar la tercera vigilia, que corresponde a qué? ¿Qué hora es cuando termina a qué horas termina la segunda vigilia y empieza la tercera? Las vigilias duran 3 horas, empiezan a ocultarse el sol, digamos que de 6 a 9 la primera, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera y
y de 3 a 6 la cuarta. Si dice que viene entre la segunda y la tercera, quiere decir que viene a la medianoche. O sea, en toda la mitad de las 4 vigilias, cuando termina la segunda y empieza la tercera. Exactamente lo misma parábola de las vírgenes. ¿A qué hora vino el esposo? ¿A qué hora se oyó el clamor? A la medianoche. Nosotros, en el contexto profético, tenemos desde que Cristo murió en la cruz en el año 31, ¿cuántas vigilias han pasado? Si contamos lo que dice el Salmo, que para Dios una vigilia es como 1000 años. 2 vigilias, casi 2. ¿Estamos en qué vigilia? La En la segunda vigilia. Vamos a terminarla para empezar la tercera, ¿cierto? Vamos a llegar a la medianoche y aquí el esposo viene. A la medianoche dice, viene el esposo. ¿Hay alguna relación? ¿La encuentran? O sea que el inicio de la tercera vigilia es el inicio de la iglesia. Sí. Sí. A la medianoche, al finalizar la segunda vigilia. Y aquí viene el esposo. Cristo está a las puertas, hermanos. Amén. Él se está casando con su esposa en el cielo. Ahora es que nosotros tenemos que llenar nuestras vasijas del Espíritu. Si queremos formar parte de ese matrimonio, si queremos participar formando parte de la esposa de Cristo por la eternidad, ahora es que debemos de llenar las vasijas de nuestros corazones con el Espíritu Santo y escudriñar las Escrituras como si fuera lo único que quedara en el mundo, más que el pan de esta vida, dice, ¿cierto? Está la palabra de Dios. A esta palabra de Dios es que tenemos que alimentarnos todos los días con hambre y sed y pedir que el Señor nos transforme cada día para llegar a ser su esposa por la eternidad. Dios lo bendiga. Amén. Vamos a orar.